Veamos qué sigue con el caso de otra distribución, que es la exponencial. La exponencial tiene un parámetro que generalmente se denota por lambda, pero en vez de estar poniendo lambda, como es un símbolo muy poco, digamos, diferente a las letras que nosotros manejamos en el alfabeto tradicional, le voy a poner L para simbolizar el lambda. Entonces L toma el valor, por ejemplo, en este ejercicio de 2.1. Y en x2, que es una nueva variable, voy a guardar los resultados de generar valores aleatorios distribuidos en forma exponencial, 50 valores en este caso, con el parámetro L igual a 2.1. Y luego voy a calcular la y para esta variable, una y exponencial. Se usa la función de EPS. Yo solo tengo dos funciones, una para generar distribución de probabilidades, que sería la D, y una para generar la acumulada, que sería la P, DEPS y PEPS. Entonces son las dos funciones que uso para hacer los cálculos, el cálculo de la distribución y el cálculo de la acumulada. Entonces, al hacer esto en R, veamos qué se obtiene. Entonces lo primero es definir el parámetro y luego aplico en X la generación de valores. Entonces voy a hacer L igual a un valor, como decíamos, 2.1, y ahora voy a hacer en X2 la generación de la exponencial de cuántos valores, dijimos 50, con el parámetro L que acabamos de definir, y ya tengo los valores. Ahora voy a encontrar los Y para ellos, le estamos llamando Y de la exponencial, que va a ser X. Aquí hay un error, me equivoqué nuevamente. Vamos a tener que hacer R aquí, en lugar de D, R para generar los valores exponenciales. Y entonces, ya que tengo los valores exponenciales, después voy a usar D para generar la imagen. Entonces así es como es la situación. Entonces genero y ahora hago el Y de la X a través de usar la de X. Aquí solamente necesito poner la variable, en este caso X2. Y ya tengo para hacer el plot de la X con los valores aleatorios, los 50 valores con ese parámetro L y la Y de la exponencial. Y entonces entonces me está dando el mismo detalle que anteriormente. Aquí sería L. Y ahora la Y de la exponencial, el gráfico. Es X2, ¿verdad? No es X, es X2. Por eso difieren. Y aquí tenemos el gráfico, la tendencia de la exponencial. Es de esta forma. Y aquí es donde nosotros podemos interpretar cómo es este tipo de comportamiento en algunos sucesos de la vida real. Por ejemplo, cuando hablamos del caso de el tiempo de vida útil de algunos componentes. Entonces empezamos con un tiempo de vida útil alto, pero a medida que el tiempo va transcurriendo, la vida útil va decreciendo. Y esto se ha detectado que este comportamiento de vida útil de algunos componentes sigue la distribución exponencial. Claro, habrá que identificar cuál es el parámetro que corresponde, porque a otro parámetro yo puse L igual a 2.1, pero en otro parámetro podría ser otro valor, 1.3, 1, 2.5, 2.9, etcétera, otros valores
Y eso haría que esta gráfica tal vez sea un poquito más pronunciada acá o más, digamos, como achatada, digámosle así, con un decrecimiento más lento, lo que significaría que así es el cambio en la vida útil. Digamos, si es un producto chinito, ya sabemos que no son de muy buena calidad, la vida útil es muy corta. Eso significaría que vendría por acá, bajando rápidamente, a hacerse asíntota al eje X. Un producto alemán, se supone que los alemanes son de buena resistencia o de buena fabricación o de mejores componentes, entonces tendría digamos, una curva mucho más alta de decrecimiento. Siempre con el tiempo se va deteriorando, solo que más lentamente que uno que sea de una fabricación. Y no es que sea mala fama, pero la verdad es que al disminuir los costos de producción, hacen que los productos tengan menor calidad. Y eso hace que duren menos. Para efectos comerciales es mejor, ¿verdad? Venden más. Bueno, eso sería el cálculo de la exponencial. Si se fijaron en los errores y los hemos dejado a propósito, porque puede pasarles y ustedes no sabrían qué hacer. Aquí, realmente yo hice dos cosas aquí. Primero, cometí el error de no poner la variable. La variable era x2 y no x. Y con esto debió haber funcionado sin haber cambiado podemos repetirlo para ver que sí funciona. Digamos, sería el comando de generar de nuevo los yes, pero sin ponerle el parámetro, solamente con los valores del x2 que ya se tiene. Y ahora hacer el gráfico nuevamente del x2 con el y exponencial. Realmente da el mismo gráfico. No hay ninguna variación. Pero eso es lo que le haría falta, ¿verdad? El parámetro. Si quiero ponerlo, puedo, no hay problema. En el caso de la uniforme es obligado, lo vimos. Bien, esos serían los comandos para la exponencial. Ahora veamos cuál es la siguiente distribución, es la normal. La distribución normal tiene una forma de campana. Es, digamos, alrededor de su promedio y una desviación estándar que son los parámetros. En este caso, el promedio mu igual a 0 y sigma, la varianza, sigma al cuadrado, es igual a 1. O sea, tiene una varianza de 1 y un promedio de 0. Y aquí se han generado 10.000 valores, por eso la gráfica se ve de esta forma. Al hacer estos 10.000 valores y asignarlos en la variable x3 y luego se calculan los y para la distribución normal de estos x, entonces se tiene este gráfico al hacer el plot. Luego se calcula la acumulada, y acumulado de la normal, usando la otra función. Realmente son tres funciones. La r, norm, la d, norm, y la p, norm, que son las que hacen los cálculos. Esto hace el cálculo acumulado. Esto hace el cálculo de distribución de probabilidades. Y la r genera los valores aleatorios que uno desee usando esa distribución, en este caso la normal, con los parámetros, en este caso 0 y 1. Y luego el cálculo del promedio y la varianza no los he estado haciendo, pero es solo digitar, ¿verdad? Min x3, var x3, y ya me dan los dos valores. Entonces, este caso no lo voy a hacer, lo voy a dejar que ustedes lo hagan en R. Ahí están ya los comandos. Y también veamos qué distribución sigue. La distribución chi cuadrado. Aquí en este caso hay que proveer un parámetro de no centralidad, o no, es un parámetro, digamos, de desviación, digámosle así, de sesgo, de bias. Por defecto, este parámetro toma el valor 0, tiene un valor ya definido por defecto. El parámetro de no centralidad sería NCP igual a 0. Y también hay que proveer los grados de libertad de la distribución. Estos son valores no negativos y pueden llegar a ser incluso no enteros, pero en este caso se ha definido los degrees of freedom, que sería la expresión en inglés, para
grados de libertad usando df igual a 4. Luego se han generado los valores y se ha usado, por ejemplo, en esta variable, la r chi-square, que sería la forma de pronunciar chi-square, se pronuncia chi-square, de los valores que yo quiero con los parámetros 4 y 0. 0 es el de no centrado, el parámetro de no centralización, y 4 pues es un parámetro de escala que son los grados de libertad. Entonces ahí estamos y al hacer el gráfico pues se obtiene una figura así. No es normal porque se mira como desviado hacia la izquierda por el número de grados de libertad. Y bueno, se tiene el cálculo de la acumulada y luego el ploteo siempre del X4, y recordemos aquí que se ponen los parámetros igualmente en el cálculo de la acumulada. Entonces de nuevo tenemos la R, chi-square, la D para la distribución de probabilidades, chi-square, y la P para el cálculo de la acumulada, chi-square siempre. Y al hacer pues el cálculo del promedio y la varianza sobre los valores. Y finalmente tendríamos acá la distribución Weibull. Obsérvese que es bastante parecida a la normal, pero también tiene, digamos, algunos criterios que la hacen también parecerse a otras. Y vamos a ver en los casos que algunos Weibull se pueden ver como exponenciales. Veamos aquí que se tiene x igual a r, Weibull, aquí me faltó la e, vamos a corregir eso. Hizo falta la e aquí, que es Weibull. Okay. Entonces, Weibull se generan 10.000 valores con esos parámetros 3 y 1, y luego se hace la distribución de la variable x5 con esos parámetros y se hace el ploteo, y luego se hace la acumulada con esos parámetros y luego se hace el ploteo de la acumulada y luego los cálculos de promedio y varianza. Entonces hasta ahí digamos lo que serían los cálculos. No estoy haciendo estos cálculos porque estoy dejando que con los ejercicios que hice al inicio usted pueda hacer estos cálculos en R. Quizás como una especie de algoritmo que vale la pena tomarlo en cuenta es que lo primero que hay que hacer al leer el problema es identificar a qué tipo de distribución estamos tratando de generar para ese problema. Cuando yo digo, por ejemplo, es uniforme, o es exponencial, o es normal, o es chi cuadrado, o es Weibull, entonces yo puedo identificar el caso y obviamente ya voy a saber qué, digamos, R voy a ocupar, digamos R Weibull, o R chi-square, o R EPS, etc. para generar los valores de esa variable. Obviamente antes de generar los valores debo de identificar los parámetros. Los parámetros, cada distribución tiene sus propios parámetros. Revisemos rápidamente los parámetros que hemos visto. En la uniforme tenemos dos parámetros que son los valores de los extremos del intervalo donde está definida, A y B. En el caso de la exponencial solo tenemos el parámetro lambda, que tiene una significación, ¿verdad? Lambda hay, digamos, cuando se hacen estudios de teoría de colas y se denota que el tiempo entre llegadas sucesivas de clientes al sistema sigue una distribución exponencial, entonces se me dice la tasa de llegadas. Esa tasa de llegadas es el inverso del parámetro, entonces el parámetro sería 1 sobre ese promedio de llegadas, que
digamos, de ahí sale el valor del parámetro. Luego en la normal vimos que son dos, mu y sigma cuadrado, mu y la varianza. Esto es mu igual 0 y varianza igual 1. Son dos valores. Luego vimos los de la chi cuadrado, que teníamos, en este caso, pues dos valores. Uno es el número de grados de libertad y el parámetro de no centralidad, que está asignado a 0 por defecto. Y finalmente, pues la Weibull tiene dos parámetros también, ¿verdad? Uno de forma y uno de escala, que están dados por los valores 3 y 1 en este caso. Entonces, una vez identificamos los parámetros, ya podemos proceder a generar los valores. Con los valores ya generados podemos calcular las distribuciones de probabilidades con la función de UNIF, de EPS, de la siguiente, ¿verdad? Y después, si yo quiero, hago el gráfico, puedo después calcular la acumulada, y ya con la acumulada puedo responder valores de probabilidad, digamos, entre rangos de valores del dominio donde está definida la variable, y así pues terminar los problemas que tienen que ver con continuas. No necesito yo ahorita tener el concepto de integral bien definido porque él lo hace por mí al hacer esos cálculos de probabilidades, ¿verdad? Al hacer de UNIF, de EPS, y él está haciendo las integrales por mí. R lo hace por mí, no me preocupo, pero ya sé que son integrales las que tengo que hacer si me tocara hacerlo a pie. Bueno, con esto terminamos esta video tutoría, pues indicándoles que hagan todos los ejercicios que están propuestos en la guía nada más. Ok, deseándoles lo mejor.